a las entidades organizadoras de este congreso, a la UNOVA, al INTA y a IAMBA por la invitación a Maizar a participar de este acto inaugural. Realmente para nosotros es un honor estar hoy acá y poder contarles qué es lo que la cadena del maíz y del sorgo de la Argentina viene haciendo desde el año 2004. Le quiero agradecer obviamente al presidente del Congreso, como también a su comité, el comité que trabajó por esta invitación. Recién Marcelo hablaba de agregado de valor, de tener que transformar, lo decía la señora diputada, lo decía el señor intendente, de tenemos que alimentar al mundo. El señor rector decía que tenemos que trabajar en conjunto. Bueno, la verdad que les agradezco porque me han dejado un hermoso pie para poder tratar de explicarles qué es lo que venimos haciendo en Maizar, cuál es la idea, más allá de que las tres instituciones que han dado origen a este congreso y que vienen trabajando, participan activamente del Consejo Directivo de Maizar. Esta es la cadena del maíz y del sorgo de la Argentina, esta es la cadena del maíz y del sorgo de la Argentina, que tiene, como ustedes ven, los eslabones que la conforman. Obviamente siempre hablamos que nosotros trabajamos a partir de las necesidades que tiene el consumidor final, que es el que tracciona toda esta cadena. Tenemos el eslabón de ciencia y tecnología, que están representados por todas las instituciones, universidades, el INTA, que trabajan y investigan en qué se puede avanzar en nuestra cadena. Luego el eslabón de los insumos, donde están las empresas semilleras, empresas de fertilizantes, de agroquímicos. Producción agropecuaria, donde están representadas las gremiales, están también las técnicas, APRESID y ACREA, más productores individuales. En comercio y exportación están todas las bolsas de cereales o cámara de comercio, según sea el lugar del país, también el centro de exportadores, y en industria están todas las transformaciones. Y esto, si lo miramos así, es donde la mesa que nosotros estamos sentados y donde debatimos. Y este debate, que ha sido muy intenso, sobre todo en los años pasados, cuando había medidas políticas que hacían que hubiese un desbalance entre los distintos sectores y se generaran tensiones dentro de los eslabones, como lo indica la teoría de las cadenas, y que es razonable que ocurran estas tensiones, porque lo que estábamos hablando era de un flujo de dinero que se estaba repartiendo de una manera, digamos, que no era la razonable en función de impuestos o algún otro tipo de trabas a la comercialización que se ponía, y a priori se veía que podía haber ganadores y perdedores. Pero bueno, pasaron esas épocas, se pudo trabajar, y se pudo trabajar gracias a la estrategia que tuvimos, que fue basada básicamente en relaciones, buscar metas comunes, ¿sí? Hemos tratado de generar entre todos los eslabones mucha confianza, hemos dedicado mucho tiempo a la comunicación interna y a la comunicación externa, y lo más importante fue la generación de confianza, que nos llevó a la posibilidad de generar consensos. Y a pesar de las dificultades generamos consensos y trabajamos en función de ellos. Y aquí están todos los productos que esta cadena maravillosa del maíz, del maíz argentino produce, que es todo transformación. Una de las cosas más importantes que llevamos adelante fue el diálogo público-privado. Aún en las peores épocas, en las épocas más difíciles de relación entre lo que es el sector agroindustrial con el sector oficial, Maizar siempre mantuvo el diálogo, porque como bien decía Alfredo en su charla que tuvo más temprano, las autoridades elegidas son las autoridades que están, y con ellas tenemos que dialogar. No importa lo que nosotros pensamos, sí tenemos que llevar adelante, claro, el mensaje de la cadena, y fue el trabajo que estuvimos haciendo. Ahora, esta misma cadena, que yo la veo así, también podría pensarla de otra manera.
sumado al precio que tenemos futuro, un precio de aproximadamente 170, 175 dólares, hace un precio atractivo para que el productor pueda apostar por el maíz, más allá de los beneficios que conlleva tener el maíz en la rotación que fueron expuestos en las charlas técnicas anteriores. Estos números son de la campaña 2015, que son los últimos números que tiene el Minagro. En realidad hoy estamos cerca de 17 millones de toneladas de consumo total. Fíjense ustedes acá, como nuevas producciones en los últimos años aparece el bioetanol. ¿Sí? Cuando en Maizar, en el año 2004, empezamos a hablar de la posibilidad de producir etanol a través de maíz, nos dijeron que estábamos locos, que no se iba nunca a producir etanol de maíz, y hoy se consume 1,5 millones, yo me arriesgo ya a decir que estamos en el 1.700.000 por las reformas que se han hecho en las plantas básicamente en Córdoba. O sea, podemos seguir trabajando, podemos seguir agregando de valor. Sí necesitamos también el acompañamiento con medidas políticas, que después las vamos a ver. Otra cosa importante, hablábamos y seguimos insistiendo con el tema del agregado de valor, ¿no? Fíjense ustedes, Estados Unidos exporta en grano el 13% de lo que produce, el resto se transforma y se consume de forma interna. 36% Brasil es lo que exporta, 2% Unión Europea, y Argentina exporta como grano el 70%. ¿Sí? El mercado de maíz como venta de grano es el que mayor cantidad de mercados tiene en la Argentina. Es el producto que se vende a más destinos. 122 destinos va el maíz argentino al mundo. Y tenemos desafíos, y tenemos que trabajar, y tenemos que identificarlos. Uno de ellos es con la política. Hay 3 leyes que a nosotros nos interesan. Uno, la ley de semillas. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué el maíz? Porque sabemos de la importancia del respeto de la propiedad intelectual. Nosotros necesitamos que se siga invirtiendo en tecnología, no solamente para el maíz, sino para los otros cultivos que van en la rotación. La posibilidad de una nueva ley de semillas sí va a significar que entren, por ejemplo, nuevas variedades de legumbres, que nos pueden dar mejores rendimientos en nuestra rotación. ¿Sí? Y esto ya no es un desafío solamente para, como bien lo explicaba Alfredo, solamente para los privados. Hoy también el INTA le interesa mucho que esta ley de semillas, porque va a proteger también la investigación del INTA. Entonces, creo que nosotros desde la cadena queremos y abogamos y trabajamos para que se pueda llegar a una ley de semillas en la Argentina. Una ley de promoción de fertilizantes y la ley de seguro agrícola multirriesgo. Son épocas difíciles económicas, acá el Estado tiene que acompañar y hoy es difícil pedirle al Estado más allá que en el caso de la ley de promoción de fertilizantes. Hay instituciones que han mostrado claramente que se puede trabajar porque el efecto termina siendo neutro por los mayores rendimientos que se van a lograr con el uso de mayor fertilidad. Pero es parte del trabajo público-privado que tenemos que hacer desde la cadena. Luego, los problemas que tenemos en la Argentina para andar. Obviamente, el tema de la logística. Es un tema importante, el costo de la logística es grande en la Argentina, eso nos hace perder competitividad, vemos cómo se está trabajando, creemos que es el camino, sabemos que es muy poco tiempo de trabajo y el retraso que tenemos es grande, pero tenemos que seguir acompañando, decir las cosas que están bien y por supuesto marcar los errores para que esos errores se puedan enmendar en beneficio de todos. El tema del almacenaje, tenemos la gran suerte de haber podido descubrir el silo bolsa, pero para la trazabilidad que viene en el mundo y que vamos a tener que avanzar sobre sistemas fijos de almacenaje para poder dar certeza de lo que estamos nosotros realmente vendiendo con la calidad que lo decimos. El tema de los caminos y rutas, se está avanzando, tenemos que ver más. Vemos hoy que la provincia de Buenos Aires, lamento que no esté Leo, pero él lo ha dicho en algunas otras reuniones, la provincia de Buenos Aires tiene un compromiso de trabajar sobre 4.000 kilómetros de caminos rurales sobre 12.000, o la provincia de Córdoba, que va a empezar a asfaltar caminos rurales con, obviamente, la participación de los privados. Entonces, ese camino tenemos que andarlo, porque en la medida que nosotros podamos llegar más barato al puerto, vamos a poder llegar más barato a todos aquellos que nos compran nuestros productos. Por supuesto, los problemas que tenemos de la economía, y esto corta no solamente el maíz, el sorgo, sino a toda la industria, a toda la producción de la Argentina,
que es la alta presión tributaria, la inflación que todos esperamos que se pueda de una vez por todas combatir, y por supuesto la evasión impositiva, que creo que la presión tributaria es la hija de la evasión impositiva, por lo menos son parientes cercanos, pero esto tenemos que tener muy claro. Un país con el 30%, como algunos economistas dicen, de economía en negro, un país no puede ir adelante. Tenemos que tener toda la responsabilidad de contribuir con todos nuestros impuestos, porque en la medida que todos pongamos, vamos a poner todos un poquito más. Y por supuesto necesitamos la contraparte del Estado que gaste menos y en forma eficiente. Con respecto a los costos, influye mucho todo el tema de paritarias y sobre todo tiene que ver esto con la parte industrial. El incremento, bueno, el tema del precio de los fletes al hacerlo por camión, el tema de los caminos, como le decía, el financiamiento que se ha encarecido tanto en el último tiempo hace que muchas inversiones sean imposibles de financiarse razonablemente por las tasas altas, y bueno, y el costo de la energía, que también en el fondo sabíamos que en algún momento iba a haber que pagarla y llegó el momento de hacerlo, y obviamente eso complica nuestros números finales, ¿no? Y acá estoy hablando como cadena en general. Pero también tenemos otros desafíos que no tienen que ver con los aspectos económicos y tienen que ver con nosotros. Como nosotros, como productores, tenemos que tener muy claro el programa de manejo de resistencia de insectos. Tenemos tecnologías que si no las cuidamos las vamos a perder. Entonces es la responsabilidad que tenemos como productores de seguir los consejos y poder trabajar con un 10% de un híbrido que no tenga el gen BT para poder sostener la resistencia. ¿Sí? No importa que hagamos ni 10 hectáreas, ni 20 hectáreas, ni 100, ni 1000. Tenemos que hacer la resistencia, tenemos que hacer el refugio. Tenemos que trabajar también mucho en la imagen pública. El sector agropecuario, el sector agroindustrial, no solamente en la Argentina, sino en todos los lugares del mundo tenemos dificultades con la imagen pública, tienden a estigmatizarnos. Y nosotros en esto no vamos a pensar que pobrecito de nosotros que nos dicen, no, nosotros no hemos trabajado como ha correspondido frente a la sociedad no ha entendido lo que nosotros no hemos sabido expresar. Tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar con ello. Creo que la red de buenas prácticas agrícolas, todas estas instituciones trabajando en forma conjunta de cara a la sociedad para que se entienda que el agro es una transformación virtuosa y que genera grandes réditos para la Argentina. Esto es fundamental, trabajar en el sistema de buenas prácticas. Y decíamos que teníamos que llegar a distintos lugares del mundo, tenemos que vender, tenemos que transformar. Bueno, mayor valor de agregación, mayor son las dificultades para llegar a los mercados, ¿sí? Y entonces empezamos con distintas visiones que tienen que ver con el principio precautorio, medir la huella de carbono, el cambio en el uso del suelo, ¿sí? Las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde Maizar hemos trabajado, hemos realizado un estudio de la huella de carbono para 3 productos de la cadena, demostrando que los valores que se estaban utilizando no eran los valores razonables. Acá hay mucho de ciencia y tenemos que trabajar muy cerca de los científicos para demostrar que la producción argentina, la producción nuestra, es ambientalmente correcta. Fíjense ustedes a lo que vamos. Este es el nuevo estándar que va a regir en Europa a partir del año 2020-2021. Vamos a hacer una huella ambiental de producto, que es un estándar multicriterio, tiene 14 categorías distintas. Y este estándar no habla de la sustentabilidad, sino es un estándar ambiental. Y tenemos que estar trabajando para el 2020 y 2021 cumplir con ello, porque si no nos va a ser cada vez más difícil llegar a los mercados básicamente de la Unión Europea, que son los mercados de más alto valor. Los años que nosotros hemos perdido en la comercialización, que hemos perdido frente al mercado, no es solamente que perdimos mercados, en muchos casos perdimos el ritmo y los requisitos que esos mercados nos están fijando. 3 temas importantes: residuos de pesticidas, los límites máximos de residuos, el low level presence y micotoxinas. Son
tres aspectos con los que se está trabajando en todo el mundo y en el comercio global. Alfredo lo marcaba muy bien en su charla. Esto es más sencillo cuando hay discusiones país-país, porque cuando tenemos que discutir los servicios sanitarios de un país con otro, tenemos la Organización Mundial de Comercio para ir a discutir si no estamos de acuerdo con algún punto. Ahora, cuando pasamos a las cadenas globales de alimentos, acá no hay Organización Mundial de Comercio que nos sirva. ¿Por qué? Porque cada una de estas cadenas tiene sus propios requisitos, tiene sus propias especificaciones de producto y hay que cumplirlas. Y por lo general, esas especificaciones son mucho más estrictas que las que fijan los servicios sanitarios. De hecho, hace poco en el Ministerio hubo una reunión para cambiar la ocratoxina, el nivel de ocratoxina que estaba en 5, llevarlo a 3, y le preguntaron a los productores de maíz, de harina de maíz, si estaban dispuestos, si les parecía razonable. La respuesta fue: en ese nivel ya estamos trabajando con todos nuestros clientes. O sea, ya uno va por delante, estas empresas van por delante, y van tan por delante como las nuevas formas de determinación. Cuanto más exactas sean las formas de determinación, creo que esos niveles todavía van a ser mucho más estrictos. Entonces, este es el mundo que cambió. En este mundo tenemos que competir. ¿Sí? No es solamente producir, es tratar de vender, es tener calidad, es tener trazabilidad a lo largo de toda la cadena, y eso es importante y es un gran desafío para nosotros. ¿Qué venimos trabajando? Desde Maizar, desde el año 2013, conformamos Maizol, que es la alianza internacional. Esta alianza la conformamos con la National Corn Grower Association, el US Grain Council por los Estados Unidos, Abramillo de Brasil y Maizar de la Argentina. Cada uno de los tres países, Estados Unidos, Argentina y Brasil, tiene el 33% de gobierno sobre esta alianza. Esta alianza significa el 48% de la producción global de maíz y el 75% del comercio. Pero esto es una alianza de productores. Esto no es un cártel, ¿sí? Acá somos los productores que vamos a los distintos ámbitos: China, Unión Europea, Organización Mundial de Comercio, la FAO, a discutir ¿qué cosas? La seguridad alimentaria, las barreras que se generan al comercio, los retrasos en la introducción de nuevas tecnologías. Tenemos que hacer un trabajo importante sobre la comunicación de la agricultura moderna y sobre todo trabajar para que las aprobaciones mundiales sean sincrónicas y simétricas. Y en esto estamos trabajando, inclusive estamos trabajando dentro del Mercosur. Le hemos pedido al Consejo de Ministros que empiece a ver cómo podemos trabajar con las equivalencias para las aprobaciones entre Brasil y Argentina como un primer paso dentro del Mercosur para poder trabajar juntos después en forma global. ¿Y qué líneas de trabajo estamos llevando? Obviamente todo lo que tiene que ver con los factores de competitividad que antes hablamos, y después, ahora sí estamos hablando ya de lo que es la participación pública-privada. Se habló de enfermedades y estamos trabajando en la red de monitoreo de aparición y evolución de enfermedades en la provincia de Córdoba con el IPABE, Ciapavinta, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, CREA, APRESID, y Maizar participa a través de la generosa invitación que nos hicieron los semilleros en la persona de Sergio Wartz, que está Sergio, que muy gentilmente nos invitó a participar como asociación, y por supuesto que nosotros tomamos este desafío porque creemos que es un trabajo muy importante. Estamos empezando a evaluar y a tratar de trabajar en un proyecto de micotoxinas con el CONICET, con el INTA, con la Universidad Nacional de Río Cuarto, obviamente, bueno, y Maizar, porque como les decía, creemos que es un punto muy importante a llevar adelante y tener muy claro en la Argentina qué es lo que nos está sucediendo año a año con las micotoxinas. Luego las 4 cadenas con el Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de ver cómo podemos hacer trabajos, ¿sí?, sobre intensificación de modelos productivos sustentables, que hoy a la tarde hubo una excelente charla sobre intensificación de modelos, que me parece excelente para poder desarrollar como dentro del marco de la provincia. Otro trabajo que estamos encarando es el desarrollo del maíz en la Patagonia. Este gobierno abrió el mercado de Japón y ahí también tenemos el mercado de China, pero básicamente el mercado de Japón para carnes libres de aftosa. Entonces,
y sabemos, porque ya en el 2013 hicimos ensayos donde la producción de materia verde por hectárea en lotes sembrados por productores daba 120 toneladas de materia verde, casi 3 veces, casi 4 veces el promedio nacional de producción de materia verde. Entonces, ahí podemos realmente generar un foco de transformación en la Patagonia, de transformación en carne ya sea de exportación o también mejorar el procreo de las vacas, tener mayor cantidad de terneros en esa zona donde los inviernos son muy duros y son bajos los índices de preñez y los índices de destete. Otro tiene que ver, también para nosotros es muy importante, el aumento del corte de naftas con bioetanol. Hoy estamos en el 12%, queremos y abogamos porque vaya al 25%. Pasar del 12 al 25% significa una inversión entre 800 y 1.000 millones de dólares más de nuevas plantas o de ampliación de las plantas que ya existen, ¿sí? Y recuerden siempre esto es agregado de valor local, mano de obra y desarrollo regional. Obviamente el desarrollo de las industrias de biogás. El biogás es también otra de las grandes posibilidades que teníamos con el maíz y con el sorgo hacerlo. Faltan decisiones políticas. Sí, entiendo que tenemos que convencer al Ministerio de Energía de que estas energías renovables son posibles en la Argentina. Estamos trabajando en un plan estratégico para el cultivo de sorgo. Creemos que hay un mercado, que está el mercado de China, que se está abriendo. Bueno, hay que trabajar, el sorgo tiene que volver a tener la superficie que tenía. Como decía Martín Lema, la creación de la COBIOMAT, de la Comisión de Biomateriales, nos ha invitado, vamos a participar de la primera reunión en un par de semanas. Creemos, obviamente, y queremos que haya transformación en biomateriales en la Argentina. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, con el Minagro, la estimación de consumo, ¿sí? Hay algunos consumos que son fáciles de determinar, otros un poquito más complicados, pero la cadena viene trabajando en esto y estamos tratando de colaborar para determinar exactamente cuál es el consumo interno y poder definir realmente, tener nuevas definiciones sobre la producción y áreas de definición. Y por último, los mercados internacionales. Creemos que se está haciendo un muy buen trabajo también desde la secretaria Marisa Bircher con Cancillería de apertura de mercados. Tenemos que trabajar, los acompañamos a ellos en este trabajo que están haciendo, creemos que es sumamente importante, pero nosotros tenemos que agregar toda la otra parte de conocimiento que yo decía antes, de visión del mundo que viene, de lo que el mundo nos requiere. Y por último, estamos en el Congreso de Maíz de Pergamino. Obviamente, esta semilla nos dice mucho y decimos que una semilla es el inicio de todo. Y ese es el futuro de nuestro país. Muchas gracias.